Renal. Sí. ¿Y qué pedimos para evaluar riñón? Cantidad y tiempo de emisión. No, biopsia es aquí. Para ver al paciente. Para ver evaluación renal que pedimos. Lo principal. Haga. O sea, para ver el balance. Ahorita estamos viendo riñón. Examen de orina completo. Okay. Después, ¿qué pedimos? Urea, creatinina. Siempre. Urea, creatinina van de la mano. Proteína de 24 horas, lo que tú me dices que es la recolección, también se pide. ¿Ok? ¿Qué más? Tasa de filtración glomerular. Yo dije eso. La tasa de filtración glomerular no se pide por bioquímica, se tiene una fórmula. Y para esa fórmula tenemos que tener el valor de la urea y la creatinina. ¿Cómo se llama esa ecuación? Copropol. ¿Ya? Ahí nos van a pedir la edad del paciente, el peso del paciente, el valor de la urea y creatinina y se resta como un factor. ¿Okay? Eso ya más para medicina, pero para que lo tengan visual. ¿Okay? Ya. ¿Alguna consulta que tengas sobre lupus? Si hay oliguria, se tendría que sacar. ¿Qué te mide el agua? Análisis de gases arteriales. ¿Qué? Gases arteriales. ¿Y qué es lo que ve los gases arteriales? Podría haber si hay hipernatremia o hiponatremia. ¿Cómo se llama eso? Balance electrolítico. Balance hidroelectrolítico. No. AGA es para ver alteración hidroelectrolítica. ¿Y cómo se va a dividir? ¿En acidemia o en alcalemia? Sí. Acá nos va a evaluar para ver acidemia metabólica o alcalosis metabólica. ¿Listo? Leí que un examen también para lo renal era algo de sí, que se encontraban cilindros celulares en la orina. Pero no sé qué tan certero sea. En el examen de orina, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Por qué se pide examen de orina completo? En el caso de oliguria renal. En general, ¿qué es lo que te evalúa el examen de orina? Si hay microorganismos, si hay leucocitos, A ver, vamos a ir de arriba hacia abajo para que ustedes se vayan asimilando. Primero, en el examen de orina viene la densidad, luego viene el pH, el color, el olor, hay algunos que ponen, ¿ya? Después viene si hay leucocitos, después viene si hay proteínas, hematíes, si hay cilindros, ¿ok? Después, ¿qué más? si hay microorganismos. Si hay algunos agentes, microorganismos, sí. ¿Qué más? Levaduras, gérmenes, filamentos mucosos, todo eso. ¿Qué es del incógnito? Si no. Ahí está. Ahí está. Eso está. He recordado mi corazón. Ya, hoy día van a tener la clase de no solo de láminas, también lo que el doctor les va a mencionar ahora. Para la próxima clase van a traer un informe o un esquema de lo que es artritis reumatoidea y lupus. ¿Ok?
que han participado les he puesto la nota. A ver, Ventura, Miranda, Ortiz, Tinajeros, Riaño, Rosales. ¿Y a quién has hecho levantar la mano? ¿Tu apellido? ¿Quién más? Chicos, he estado con guía, estoy más lenta. Por favor, a ver. Carranza. ¿Qué más? Garro. Un esquema. Dijo un esquema. Artístico de Tu Cabanillas. Morio. Chicos, la próxima clase voy a preguntar a los chicos la materia. ¿Ok? Los que no han participado, Ah, no, participen. ¿Ya? Artritis. Pero el informe sí va a ser de... El informe es de los dos y vamos a hablar de artritis. ¿Es un esquema? O sea, uno Voy a de hacer un cuadro comparativo, voy a hacer esquema. Lo que yo deseo es que estén ambos temas y ustedes sepan la diferenciación, porque algunas cosas son similares para que las sepan diferenciar. ¿Ya? Bien. Nos han dejado una lámina. Pero una lámina sobre neoplasia maligna, que es hepatocarcinoma. Pero vamos a ver primero esta diapositiva. Que espero les sirva mayormente de ilustración. Cuando hablamos de neoplasia maligna, ya recuerdan ustedes que podemos hablar de carcinoma si es de epitelio plano, entonces se agrega la palabra epidermoide a carcinoma, ¿no? Y se menciona al final el nombre del órgano que está siendo afecto por esa neoplasia. E igual sucede con los adenocarcinomas. ¿Okay? Lo que hay que tener en cuenta es que ambos pueden ser también in situ cuando respetan la membrana basal y pueden ser infiltrantes cuando atraviesan o rompen esa membrana basal, ¿no? Esto es importante definirlo microscópicamente porque eso es pronóstico para el paciente o la paciente. ¿Okay? Por ejemplo, un carcinoma in situ a veces acostumbran a extirpar la zona donde está el tumor maligno y se controla periódicamente a la paciente o al paciente, ¿no? Ya sea de carcinoma epidermoide o adenocarcinoma. Lo que no es a veces definido en esa forma para las neoplasias mesenquimales. Ahí es un poco difícil porque el tejido conectivo no tiene membrana basal, ¿no es cierto? Los epitelios sí. Entonces, por eso es que se clasifica en esta forma, ¿sí? In situ e infiltrante. Bien, en el caso del carcinoma epidermoide, lo más frecuente es que suceda lo más frecuente o de más estudiado está en lo que es el carcinoma de cuello uterino. Pero antes de llegar al diagnóstico de carcinoma epidermoide en tejido, se utiliza lo que es el examen de Papa Nicolau, ¿sí? En el cual se pueden encontrar inicialmente alteraciones celulares, que es lo que observan en la parte superior, ¿no? En la parte superior lo que está con la letra A corresponde a lo normal, ¿sí? Muy sensible la pantalla, no funciona con el teclado. ¿Okay? Entonces, normal, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma. ¿Ok?
los cambios son celulares y generalmente están en relación con el aspecto de los núcleos. Entonces, las células muchas veces tienen este aspecto. En el caso del cuello uterino, muchas veces el núcleo está siempre con un halo claro. Y ese halo claro significa que hay cambios coilocíticos en esas células del cuello uterino, que prácticamente es uno de los factores causales o agentes causales del carcinoma epidermoide, ¿no? El papiloma virus humano, que se conoce con un halo claro alrededor de la célula, del núcleo de la célula del cuello uterino. Y en el caso de las biopsias o de las piezas operatorias se tiene que ver estos cambios, ¿no? Esta citología está en relación con los cambios que pueden haber en el epitelio. Displasia leve también, acá displasia moderada. Se indica de que es displasia leve cuando los cambios están en la capa parabasal. Cuando llega hasta la capa intermedia, ¿no? Corresponde a una displasia moderada, y la displasia severa cuando todas las capas están comprometidas. Carcinoma, cuando ya no observan ningún orden de las células, todas las células están alteradas y por consiguiente no hay orden en ese epitelio, ¿no? Entonces es un carcinoma epidermoide. Y acá tienen el gráfico que corresponde a esta displasia y a estos cambios. Por eso es que la displasia es considerada como una lesión premaligna, hasta la displasia moderada. Cuando llega a displasia severa es idéntico a cáncer, se trata ya como un cáncer. Y esta es la evidencia histológica de cómo debemos de comparar esquemáticamente con lo que sucede en el epitelio. Bien. Estas lesiones de displasia leve o displasia moderada y displasia severa o carcinoma se abrevian de esta forma. Es al revés, acá está en inglés, pero es NIC. NIC 1, displasia leve, NIC 2, displasia moderada, y NIC 3, displasia severa o carcinoma in situ. Es similar. Bueno, eso es lo que siempre tiene que hacerse en la dama en el caso de estudiar el cuello uterino. Y una de las formas de estudiar es observar el cuello uterino con un colposcopio o bien observarlo, ¿no?, en la posición ginecológica de la paciente, ¿no?, y con un espéculo se puede abrir la zona vaginal, se amplía para poder ver en la parte profunda el cuello uterino. Y en el cuello uterino se puede observar si es que hay lesión o no. Y esa lesión muchas veces puede presentarse erosiva, ¿no?, dependiendo del radio, ¿no?, horario en el cual se puede explicar. Y por lo general se toma de esa zona que está erosiva o ulcerada, se toma la biopsia. Y las biopsias en algunos casos es bastante exagerado, ¿no? Se toman, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fragmentos pequeños del cuello uterino. Y en cada uno de ellos hay que observarlo microscópicamente, ver qué alteración presenta. Esto es una exageración, menciono, porque a veces lo toman así quienes no son ginecólogos. Los que son ginecólogos sí ven la zona de lesión y toman 1 o 2 muestras. Y cuando se observa el microscopio, ustedes pueden ver un epitelio que no está ordenado en su célula. ¿Observen? No hay cómo diferenciar cada una de las capas, ¿no es cierto? Lo malo muchas veces en la biopsia es que no tiene tejido conectivo.
solamente a veces sale así superficial, como en este caso también, ¿no? Todo en desorden, el epitelio. Esta es una lesión positiva para cáncer o para displasia severa, ¿okay? Pero no podemos decir si todavía es in situ o en alguna otra zona ya es infiltrante, porque no hay tejido conectivo, no hay corio, ¿okay? Entonces hay que tener esa precaución, ¿no? Si encontramos o diagnosticamos cáncer, hay que indicar a la vez de que la muestra no presenta corio, ¿no? Y eso le da una idea al ginecólogo de que en otra zona donde no ha tomado la muestra probablemente exista mayor acción y mayor lesión. En esta muestra, en las dos, en la anterior y en esta, prácticamente todo el epitelio está alterado, ¿no? Observen acá. Y todas las células tienen el clásico halo claro alrededor del núcleo. Eso quiere decir que es el papiloma virus humano el que está realizando todo este cambio, ¿no? Cambio neoplásico en el epitelio. Y observen acá, el corion o lámina propia, que es tejido conectivo, está libre, ¿no? Igual que en la siguiente muestra. ¿Sí? Más rápido, así. ¿Sí? Entonces, acá tiene la membrana basal. La membrana basal está intacta. Cuando es de esa forma, debe denominar como carcinoma epidermoide in situ. ¿Sí? Carcinoma epidermoide in situ, porque respeta la membrana basal. Y este, ya lo han visto en la parte teórica, ¿no? Es un útero cortado a la mitad, ¿no? Y la lesión comienza acá en el cuello uterino, ya no se reconoce si es cuello o no. Todo está alterado, todo esto es la invasión o la proliferación cancerosa, que llega casi hasta lo que es el endometrio, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa proyección del tumor, prácticamente hacia un extremo a veces se reconoce que el epitelio está íntegro, ¿sí? En la pantalla, doctor. No, para Ahí va, en la pantalla. no se ve la No. anterior. Anterior. Esa es. Sí. Acá les mencionaba de que está la membrana basal, el epitelio se ve completo, íntegro, pero en esta zona ya no hay. Eso quiere decir de que el tumor, la neoplasia maligna, ha invadido el corio. Entonces acá ya no es in situ, acá va a diagnosticarse como un carcinoma epidermoide infiltrante, cuando llega a invadir el corio o la misma corio. Pero el cuello uterino no es el único que puede presentar este tipo de cáncer, ¿no? En toda la zona donde hay epitelio plano vamos a tener la presencia de carcinoma epidermoide. Por ejemplo, este es un fragmento de labio, la parte inferior del labio, que se extirpó por esta lesión. La lesión bien ulcerada, ¿no? En este caso el odontólogo pensó de que se trataba de un cáncer y en realidad fue un cáncer. Pero todos los cánceres de tipo epidermoides son idénticos, porque derivan de un mismo epitelio, ¿no? El labio tiene epitelio plano, también poliestratificado,
con queratina y sin queratina. Entonces, cualquiera de las dos partes puede desarrollarse ese carcinoma epidermoide. Estas zonas que están significa la foto se ha tomado después de tomar los cortes para la visión al microscopio. Esto también es un fragmento del cuero cabelludo, ¿no? El cuero cabelludo es piel delgada, pero también es de tipo poliestratificado plano, con muy poca queratina, ¿no es cierto? Piel delgada. Entonces, esta lesión que está en esta zona, la parte central, también correspondió igual a un carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide se va a observar igual, por ser el mismo tipo de epitelio que en el cuello uterino. Observen, el epitelio también con alteraciones totales de todas sus células epiteliales, pero acá está infiltrando hacia lo que es el corium. Entonces, si infiltra el corium ya no es in situ, es un carcinoma epidermoide infiltrado. Aunque acá no ha salido bien la foto, pero muchas veces observamos estas formaciones arremolinadas en lo que es el epitelio, ¿no? Y estas formaciones arremolinadas significa que son perlas de queratina. La presencia de queratina en un tumor de epitelio plano nos indica de que hay mayor maduración de sus células. Entonces, si tiene una buena cantidad de estas perlas córneas, se indica de que es bien diferenciado. Si tiene poca cantidad de perlas córneas, se dice que es medianamente diferenciado. Y cuando no presenta perlas córneas y las células a veces resulta difícil de indicar de que es de tipo epitelio o epitelial plano, se le diagnostica como carcinoma epidermoide indiferenciado, que es el más agresivo en cuanto a comportamiento del tumor. Y el indiferenciado, para confirmar que son células epiteliales, necesita de que se realice una tinción por inmunohistoquímica para hacer reaccionar esas células cancerosas con una determinada inmunoglobulina que caracteriza a las células epiteliales planas, ¿no? Por ejemplo, se emplea la tinción de citoqueratina. Si se pinta con ese colorante inmunológico, con esa inmunohistoquímica, resulta que es epitelial plano. ¿Sí? Acá tiene una displasia moderada. La lesión está casi en los 2/3 del epitelio. Si abarca todo el tercio, vamos a tener una displasia severa, todo el espesor. Y es carcinoma epidermoide cuando pierde totalmente su orden, las células epiteliales. Y las células son atípicas, no se olviden. El cáncer se caracteriza por tener células atípicas, es decir, no tienen la forma normal de la presentación de la célula. Otro le llaman células bizarras. Bizarro es atípico, algo que no es normal. Bien, entonces acá tenemos otro tipo de neoplasia. Sí, ¿qué dice? Permiso. Aquí al doctor Tomás. También quiere pedir vacaciones. Bien. Observen, vamos a ver ahora un ejemplo de adenocarcinoma. Esta es una vesícula biliar que está cortada aquí sagitalmente, ¿no? La vesícula por lo general se extirpan porque tienen cálculos, ¿no es cierto? Lo más frecuente.
en cuanto a patología. Pero si ustedes tienen la ocasión de examinar a una paciente que tenga cáncer de vesícula, esta sobresale la superficie inferior del hígado y se puede palpar. Dice palpadura, no es que tenga cálculos, en este caso sí tiene cálculos, pero la lesión neoplásica es la que predomina, ¿no? Todo esto es el cáncer. Como es una glándula, la vesícula biliar, la neoplasia maligna es un adenocarcinoma de vesícula biliar. No se olviden, siempre va a haber cálculos, pero eso no da lugar a que no se presente esta neoplasia. Bien, esta es la vista a la histología, ¿no? Acá se ven las estructuras glandulares, las células diferentes, sobre todo el núcleo, es lo que nos va a dar la orientación si es atípica o no. Hay simulacro. Es simulacro, seguro. Tsunami. No, profe, un payaso ha aprendido la alarma. Siga, Siga. Formación, profesor, formación. No importa. Bien. Estas son las células atípicas, las glándulas. Les mencionaba que también la vesícula biliar, como todo órgano que tenga epitelio cilíndrico, puede llegar a ser una neoplasia maligna. En este caso, en esta vista observamos células, sobre todo con los núcleos totalmente diferentes uno de otro, núcleos atípicos. Son las glándulas, pero aquí hay algo adicional. Todos los tejidos muestran en lo que es el conectivo la presencia de nervios periféricos. Y este es un nervio periférico. Y está llegando el tumor hacia ese nervio. Y por eso explicamos por qué un paciente que tiene cáncer tiene dolores sumamente intensos, ¿no? Porque estas células malignas van a influenciar mucho sobre la acción de los nervios periféricos. Y esto se informa de esa forma, ¿no? Invasión de las células tumorales o del tumor hacia nervios periféricos. Eso también le da cierta gradación al tumor. Bien. Ustedes han visto y han escuchado también los senos de Rokitansky-Acho, también en vesícula biliar, ¿no es cierto? Bueno, esto es para poder orientarnos, porque es importante diagnosticarlo o ver el seno de Rokitansky-Acho se caracteriza porque el epitelio le decía que el seno Rokitansky-Acho se caracteriza porque el epitelio o las glándulas llegan hacia la capa muscular. Esto es el músculo, esta capa rosada, y hacia ahí está llegando la proyección de la glándula. Pero es importante porque tenemos que diferenciar los senos de Rokitansky-Acho del adenocarcinoma. Y la diferenciación está, ¿hay infiltración de la glándula? Sí, pero sus células, todas sus células son homogéneas. Una célula es idéntica a otra. En cambio, en el adenocarcinoma, como toda neoplasia maligna, las células son diferentes una de otra. Y además, la proliferación de las glándulas son totalmente desordenadas.
Entonces, eso es la importancia, en este caso, del seno de Rokitansky-H. Y llegamos a otro órgano, ¿no? Por ejemplo, esto corresponde, parece un plato de una cevichería, ¿no? Chicharroncito, chicharroncito. ¿No? Buen chicharrón de Bien. En el caso de la próstata, se puede tomar diferentes formas de intervención quirúrgica. Una de ellas es que se tome biopsia, primero, para confirmar si hay lesión benigna o maligna. En segundo término, se puede extirpar toda la glándula también y sale en forma de nódulo. Si es una lesión benigna, por lo general los nódulos son grandes. Y hay casos en los cuales la lesión maligna, los nódulos son más pequeños, ¿no? Pero también hay este método que se conoce con el nombre de RTU, resección transuretral. Entonces, con una legra que se introduce a través de la uretra, se llega hasta donde está la próstata y se obtienen fragmentos así, fragmentos del tejido prostático, y salen así en esta forma. Lógico que aquí está muy aumentado de tamaño, ¿sí? A lo mucho cada fragmento a veces llega a 1 centímetro o 1,5 centímetros, normal, ¿no? Y tiene un espesor a veces de 0,3 a 0,4 centímetros de espesor, cada uno de ellos. Entonces, a los hombres también les hacen legrado cuando se quiere, ¿no?, intervenir la próstata de esa forma, se toma con una legra, ¿no?, y se obtiene el tejido prostático así en fragmentos múltiples. Entonces, son varias las formas en que en la próstata se puede tomar muestras. Y hay que estudiar cada fragmentito de esos a la microscopía para indicar si es que hay o no hay neoplasia maligna. Observen, estas son las glándulas prostáticas, todas en desorden, gran número de ellas, ¿no? Muy poco estroma, pero los núcleos siempre hay que ver los núcleos. Los núcleos son diferentes uno de otro y se pintan más, son más coloreados, por eso es que se indica de que son hipercrómicos. Hay hipercromía nuclear.